Viernes 13 de octubre, señores causas, qué hermoso día para hablar del Exorcista. Aunque muchas personas conozcan El Exorcista por la película, no todos están conscientes de que fue basada en un libro, escrito por William Peter Blatty, quien luego lo adaptaría para un guión de película, que posteriormente ganaría un Oscar. Pero no es solo el guión lo que le da vida a una película, sino también el trabajo de dirección de escenas, maquillaje y saber plasmar lo que está escrito a la pantalla. Y el único que se atrevió a realizar ese trabajo fue William Friedkin, el director del Exorcista, y es así como una historia misteriosa y aterradora entregada a un gran director perfeccionista y sin miedo a causar controversia, nos dio como resultado El Exorcista, película que es considerada por muchos como la más aterradora de la historia. Así que en el video de hoy te presento las diferencias entre el libro y la película del Exorcista. Como ya había mencionado al inicio, William Peter Blatty, el escritor del libro, fue el encargado de adaptarlo a un guión apto para una película, que luego fue modificado un poco por el mismo director William Friedkin. Es por eso que la película también es una de las adaptaciones más fieles del libro a la pantalla. Sin embargo, me di la tarea de leer tanto la versión en español como algunos capítulos de la versión en inglés, porque hay momentos en el libro que por alguna razón están censurados en la versión en español o simplemente no aparecen. Pero como les iba diciendo, a pesar de que El Exorcista es una de las adaptaciones más fieles, hay una buena cantidad de cosas que se omiten en la película. Me gustaría empezar primero explicando las cosas que son iguales tanto en el libro como en la película de forma breve. Primero, la historia tiene como tal el mismo inicio y fin, desde Merrin en la excavación de Irak en el prólogo hasta el detective de policía William Kinderman invitando al cine al padre Dyer en el epílogo. Está tal cual plasmado en la película. Segundo, las dudas de fe que presenta Carra son exploradas tanto en la película como en el libro, ya que al fin y al cabo es uno de los puntos más cruciales para la trama. Sin embargo, en el libro obviamente el tema está más detallado. Y tercero, el sueño de Damian Carras. En serio, el sueño que aparece en el libro es tal cual descrito como en la película, y refleja los sentimientos de culpa que tenía Carras hacia su madre, y cómo la veía tan pobre y asustada. Sin embargo, en la película se agrega la cara de Pazuzu por un segundo, cosa que en el libro no está, pero queda bien ya que le da un toque más de misterio y terror a la cinta. Antes de comenzar con las diferencias, voy a dividirlas por el orden en que se presentan en el libro, que se divide en tres partes: el comienzo, el borde y finalmente el abismo. Así que ahora sí, empecemos por el comienzo. Empezaremos con algo que seguramente no sabían, y es que en los libros, Chris MacNeil, la madre de Regan, tuvo otro hijo, un niño llamado Jamie, que tras enfermarse a los 3 años por consumir un medicamento antibiótico prescrito por un doctor, terminó infectándose y muriendo de anemia plástica, lo que explica por qué Chris no confía tanto en los médicos, solo en uno llamado Mark, al cual incluso Chris le tomó tiempo confiar en él. Y dicho sea de paso, tampoco sale en la película, ya que los únicos médicos que aparecen en la cinta son Samuel Klein, quien es el doctor que examina a Regan a lo largo de la película, y un reconocido neuropsiquiatra que es el encargado de hipnotizar a Regan. Si bien es cierto, en la película se nos muestra a Regan como una niña normal de 12 años que es feliz viviendo con su madre, en el libro la pintan como la niña más adorable. En serio, Regan tenía la costumbre de dejarle una flor o una rosa a su madre en las mañanas, y se la pinta como una niña inocente y amable, y yo creo que lo hacen de esta manera para que cuando poco a poco empieces a ver el proceso de posesión de Regan, realmente puedas llegar a sentir el dolor que siente Chris. Y también en la película se referencia a las flores que Regan le dejaba a su madre, mostrando un jarrón lleno de estas. En la película, Burke se muestra como un director algo agresivo, sin embargo en la cinta muere muy rápido y realmente el valor del personaje está más que nada centrado en investigar su muerte, pero en el libro se aprecia más su amistad con Chris MacNeil y se explica que Burke era una persona difícil, ya que se la pasaba todo el rato diciendo vulgaridades, llegaba incluso a dirigir películas estando ebrio, pero el hecho de estarlo era algo normal en su día a día. Tenía la costumbre de ir a casa de Chris y hablar con ella, y lo hacía más que nada porque estaba solo. También se cuentan varias de las experiencias que vivieron Dennings y Chris, lo cual justifica por qué en algún punto Regan llegó a pensar que su madre realmente gustaba de Burke. En la película solo se muestra una escena donde Burke y Carl se pelean porque Burke lo llama cerdo nazi durante la fiesta que organizó Chris. Sin embargo, ya tenían cierta enemistad desde antes. Dennings siempre tenía la misma actitud de decir obscenidades a diestra y siniestra, mientras que Carl siempre trataba de ignorarlo, incluso cuando algunos insultos iban dirigidos hacia él. Carl simplemente hacía como que Dennings no existía, por lo cual Chris llegó a la conclusión de que la razón por la que Dennings odia a Carl es porque simplemente no le hacía caso. Carl Engstrom tiene una trama en el libro que en la película no se menciona para nada, y es que en los libros, debido a esta misma enemistad que tenía con Burke, Carl era uno de los sospechosos de haber asesinado a Burke Dennings. El detective de policía Kinderman lo investiga y entrevista preguntándole dónde estuvo la noche en que Burke murió. Carl le cuenta su coartada, la cual termina siendo falsa, pero tras una investigación por parte de Kinderman se descubre que la coartada era falsa, no porque él sea el asesino de Burke, sino porque tenía una hija llamada Elvira, la cual Willie, es decir la esposa de Carl, creía que estaba muerta. Sin embargo, Carl ocultó a su hija ya que esta tenía problemas con las drogas y no quería que su esposa la viera así, ni que Elvira fuera arrestada por la policía. Finalmente el conflicto se resuelve con un acuerdo en el que Elvira irá a rehabilitación. Y sí, te dije que no tocaban el tema para nada en la película, más que nada porque no afecta a la trama principal. Otra diferencia es cuando Regan juega con ese tablero de mierda que utiliza para hablar con el Capitán Howdy. La cosa es que en la película Chris se sorprende de que Regan encontrara el tablero en el sótano. Sin embargo, en el libro, Chris compró el tablero porque ella creía que con él podría revelar varias cosas de su subconsciente, por lo que lo usó 2 veces con Sharon y una vez con Burke, quien formaba palabras obscenas con el tablero. En el libro, Regan explica que su amigo imaginario con el que habla a través del tablero se llama Capitán Howdy, ya que él mismo se lo dijo, por lo que su madre se siente intrigada por el nombre, ya que pareciera hacer referencia a su ex esposo del que se divorció llamado Howard, padre de Regan. Hablando del Capitán Howdy, en la película no se explica quién era realmente, sin embargo en el libro se da
a entender en el prólogo que se trata de Pazuzu, que era un demonio que personificaba al viento del sudoeste y tenía el poder sobre la enfermedad y los males, y del cual se explica que ya tenía una rivalidad con el padre Merrin. En la película hay una escena donde se ve a Regan bajando las escaleras como araña. Si bien esta acción no está como tal en el libro, estoy un 80% seguro de que esta escena está basada en esta parte del libro donde se dice que Regan se parece detrás de Sharon con el cuerpo arqueado, doblado hacia atrás y silbando como una víbora mientras la persigue. Otro tema que pareciera que no se toca mucho en la película es la relación de Carl y Regan, y diría que también es debido a que se recorta mucho el personaje de Carl en la cinta, pero en el libro este se nota bastante preocupado por la niña, cuidándola en todo momento y vigilándola, probablemente porque ve reflejada en ella a su hija. Ahora hablemos un poco de las características y diferencias en los personajes. Chris MacNeil en el libro tiene 32 años y tuvo a Regan a los 20. Tiene ojos verdes, es pelirroja, aunque suele ponerse pelucas. Regan Teresa MacNeil es de igual manera pelirroja, al inicio del libro tiene 11, pero cumple 12 años a principios de abril. Siempre lleva 2 colas amarradas, su madre estuvo a punto de llamarla Goneril, aunque no se explica por qué. Varias veces se refieren a ella como Rax, supongo que como abreviativo de Regan, aunque Rax en inglés significa harapos. Sharon Spencer es la secretaria y amiga de Chris, también es institutriz de Regan y le enseñó a hablar francés. En el libro le gusta meditar, hubo un tiempo en que practicó la autohipnosis y en ocasiones entonaba cantos budistas. Willie y Carl Engstrom, esta es una pareja suiza de esposos que trabaja para Chris. Generalmente discutían porque no se ponían de acuerdo para ver la misma película en el cine, y como ya les conté, tenían una hija llamada Elvira que era drogadicta. No tienen tanto protagonismo en la película, pero en el libro participan de forma activa cuidando de Regan. William Kinderman, causas, vamos a necesitar varios minutos para hablar de este personaje que es uno de mis favoritos, al menos en el libro, ya que en la película no tiene mucha importancia ni desarrollo salvo porque investiga el caso de la muerte de Brooke Dennings y las profanaciones en la iglesia, pero en el libro, causas, en el libro este hombre es todo un personaje. Al principio se le pinta como una persona que habla de más, no puede callarse, incluso la misma Chris MacNeil se llega a preguntar cómo es que este hombre llegó a ser policía. Kinderman llega a tener varias interacciones con Carras en el libro, e incluso llegan a formar una amistad. En serio, este es de los personajes que más cambios tiene en la película, primero porque en el libro la primera vez que visita a Chris MacNeil para investigar el asesinato de Dennings, este coge el pájaro que había hecho Regan y rasca un poco de pintura, y ahí encuentra las huellas de Regan, lo que utiliza para confirmar que ella fue la que causó las profanaciones en la iglesia. En cada escena se muestra como alguien despistado, pero siempre está tramando algo detrás. Incluso, como mencioné antes, descubre el secreto de la hija de Carl Engstrom. Ahora sí, señores, pasamos a la segunda parte del libro, el borde. Y ahora sí, hablando de personajes, hay uno que es totalmente eliminado en la cinta, Mary Jo Perrin. Es decir, se supone que es esta mujer y a pesar de que no pronuncia palabra en toda la cinta, en el libro es un personaje fundamental, al menos en una gran parte de la historia. Y es que durante la fiesta que organiza Chris MacNeil se encuentra a Mary Jo, a quien Chris había conocido hace poco en una cena en la Casa Blanca. Lo particular de este personaje es que es una medium y va a la reunión de Chris acompañada por su hijo Robert. Durante la reunión se crean varios grupos de charla debido a que había gran variedad de personas en la casa de Chris, quien se queda hablando con Mary Jo, el decano e incluso según el padre Dyer. Durante esa charla llegan a un tema controversial y es que resulta que alguien profanó la iglesia y se ponen a hablar de lo que es una misa negra, escena que no aparece en la película pero es en esta parte del libro donde se explica que es Carras quien sabe más del tema. Pero volviendo con Mary Jo, en los libros Regan se siente reacia a saludar a Mary Jo, lo cual es sospechoso. Chris le pregunta a la medium si cree que está mal que su hija juegue con el tablero, por lo que Mary Jo le responde que ella siente que su poder de comunicación con los muertos es natural. Sin embargo, incluso para ella le resulta innatural utilizar el tablero y siente que el usarlo abre una puerta. Incluso le cuenta una historia de una familia que utilizó el tablero y se volvió loca, llegando a incendiar su casa en la cual se encontraba dentro un recién nacido. La última aparición de Mary Jo se da cuando Chris la llama para preguntarle el nombre del padre psiquiatra, es decir, Carras. Sin embargo, el aporte más importante de Mary Jo, al menos para la trama, es un libro que le da Chris, ya que al verse ella muy curiosa sobre las misas negras, Mary Jo le presta un libro perteneciente a la biblioteca de los jesuitas, que tiene el fin de informar. En este se pueden leer casos de posesiones, así como sus efectos en las personas y situaciones paranormales. Dicho libro es importante en la trama, pero es excluido en la cinta. En el libro, Chris deja el libro, valga la redundancia, para leerlo más tarde. Sin embargo, este termina perdido, pero luego Chris lo halla en su estantería. Quien lo puso ahí fue Willie, ya que lo había encontrado bajo la cama de Regan mientras ella estaba hospitalizada. Y esto causa mucha intriga dentro de Chris, ya que llega a la conclusión de que tal vez todo esto se deba a una sugestión por parte de Regan por haber leído dicho libro. Aunque en la película se nos muestra la relación que tiene el padre Carras con su madre y se nos deja claro la preocupación de este por ella debido a su edad y su salud tan frágil, hay una parte del libro que no aparece en la cinta, y me refiero a la del funeral de Mary Carras, un funeral algo solitario al que solo asistieron unos pocos familiares y en el cual Damian se desmorona de tristeza, siendo consolado por uno de sus tíos que le aclara que su madre ahora está en un lugar mejor. Esta parte del libro refuerza más adelante el arrepentimiento de Carras y sus múltiples y constantes pensamientos sobre su madre. Hay ciertos cambios y omisiones respecto a la reunión que organiza Chris MacNeil en su hogar,
El primero es algo sutil y sin importancia, ya que en la película Chris lleva un vestido color lila o morado, y en el libro utiliza un traje color verde limón, que a simple vista tal vez no signifique nada, pero me gusta pensar que este cambio de color es un presagio para lo que está a punto de ocurrir, y es que recordemos que Merrin durante el exorcismo utiliza una estola de color morado, color que en la iglesia representa la discreción, penitencia y dolor, características que luego veríamos muy presentes en Chris al querer mantener la condición de su hija en secreto y tener que lidiar con el dolor de verla sufrir por los acontecimientos paranormales y aterradores que poco a poco empiezan a presentarse. Otra omisión que hay en la cinta es la del astronauta del Apolo que está presente en la fiesta, y es que Chris invitó a todo tipo de personas a su casa, entre ellos un astronauta que se pasa gran parte de la reunión hablando con el padre Dyer. Si bien es cierto, en la película se nos muestra una sola escena del astronauta con Dyer que dura menos de 4 segundos, no es tan evidente como en el libro. Además que en la película, cuando Regan baja a la fiesta y se orina frente a todos, dice esta misma frase: "Usted se va a morir allá arriba", que no sé ustedes, pero la frase no cobró tanto sentido para mí sino hasta que leí el libro, y es que el mismo astronauta se sentía abatido porque ese mismo año lo habían designado para un vuelo a la luna, haciendo que lo que dijo Regan tuviera más peso y lo preocupara. Otro cambio que hubo en la cinta son las profanaciones, y menos mal, porque en el libro, si mal no recuerdo, ocurren unas 3, sin embargo en la película se reduce a solo una. Esta misma que se muestra en la película también se menciona en el libro. Las otras 2 incluyen un viejo sacristán encontrando heces y a un sacerdote encontrando una hoja sobre relatos homosexuales con la peculiaridad de estar escritos en perfecto latín. Otro dato omitido sobre Kinderman y por el que se me hace un gran personaje, al menos en el libro, es que pese a ser mostrado con una actitud algo distraída o curiosa, también hay varios momentos donde demuestra su gran inteligencia y astucia, y es que Kinderman se encontraba investigando 2 casos, el de la muerte de Burke y el de las constantes profanaciones. Durante su investigación de la muerte de Burke, interroga a varios de sus conocidos, entre ellos Chris MacNeil. En su primera visita, de forma sutil, logra rascar pintura de una escultura hecha por Regan y así obtener sus huellas, y en otra ocasión recoge un papel arrugado en el cual Sharon, la secretaria de Chris MacNeil, había escrito poco antes. Con todo esto logra identificar las huellas de Regan en la misma estatua que se encontraba en la iglesia, y logra identificar que el papel encontrado por el sacerdote con escrituras en latín había sido hecha con la misma máquina de escribir de Sharon, por lo que Regan es su principal sospechosa sobre las profanaciones. Sin embargo, la niña se la pasó enferma mientras estos sucesos ocurrían, por lo que no hay manera de confirmar si realmente ella realizó dichas acciones. En la cinta se nos muestra que Regan pasa por varios procesos médicos tratando de buscar una explicación a su malestar, y en el libro no es excepción, pero se nos detalla mucho más cada examen que se le hace y te llegas a encontrar con términos y procedimientos muy rebuscados y que en lo personal nunca había escuchado antes. Pero es un detalle muy interesante en el libro, ya que sí te logra transmitir el cansancio que siente Chris en cierto punto tras haber pasado por todos los procedimientos médicos existentes y recurrir a los mejores doctores, y que ninguno encuentre la solución a la enfermedad que causa los síntomas de su hija. Entre las enfermedades que podrían explicar la condición de Regan que se mencionan en el libro están la epilepsia, una posible lesión en el lóbulo temporal, esquizofrenia, histeria, un posible trastorno de personalidad o una forma de sonambulismo, aunque todos estos son descartados uno por uno en diferentes puntos de la historia. El total de médicos por los que pasa Regan a lo largo del libro son de 88, contados por la misma Chris MacNeil. Entre los síntomas y situaciones que empieza a experimentar Regan están la pérdida de objetos como un vestido nuevo que se menciona al principio del libro, que luego Chris encuentra junto con otra ropa, además que se nota que varios objetos o muebles pesados se encuentran en posiciones ligeramente diferentes. Otro síntoma que tenía Regan era el de sentir un olor a quemado, uno que solo ella percibía. En el libro hay una interacción entre Regan y el Capitán Howdy que es omitida en la película, pero funciona como una interacción algo terrorífica que remarca la atmósfera de misterio y de entender que algo más allá de lo normal está sucediendo. Y es que recordemos que en la época en la que salió el libro, no muchos sabían lo que era un exorcismo y gran parte de la trama del libro era identificar qué es lo que pasaba con Regan, finalmente descubriendo que está poseída. Pero hablando de la escena, esta es contada por Chris a los doctores, donde cuenta cómo Regan llegó bajando las escaleras y explicando que el Capitán Howdy la amenazaba con matarla, hasta que cayó al suelo y se agitó en espasmos mientras lloraba porque según ella el Capitán Howdy le estaba pateando. Finalmente se levantó, extendió sus brazos y empezó a girar rápidamente como un trompo. Estuvo así varios minutos hasta caer exhausta en el suelo. Tal vez esta escena no cause tanto impacto al leerla sino un trasfondo previo, pero créeme que en el momento en el que llegas a ella después de haber estado siguiendo la historia de Regan y los sucesos que le han estado ocurriendo, esta escena sí logra causar incomodidad al lector. Hay una escena que seguramente incomoda a más de uno al ver la cinta, y es la escena del crucifijo. Todos conocemos la escena y fue adaptada más que nada porque es un punto crucial en la historia, ya que es lo único que le da motivos a Chris para recurrir a un sacerdote en busca de ayuda. La escena es tal cual en el libro como en la película. Sin embargo, una curiosidad que encontré es que en la versión en español del libro esta escena no se encuentra, mientras que en la versión original, es decir, la versión en inglés, sí está. Poco después de la escena anterior, Regan gira la cabeza a 180 grados, siendo una de las escenas más recordadas de la película. Esto lo hace la entidad en forma de burla hacia la muerte de Burks, a quien se la halló con la cabeza girada completamente hacia atrás. Incluso en ese momento dice una frase utilizando la voz de Burks. La única que ve esto es Chris, y en el libro ella no está completamente segura de lo que vio, ya que había recibido un golpe muy fuerte, pero tras aceptar que lo que vio fue real, se lo termina contando el padre Carras, quien no logra creer del todo en lo que dice Chris, ya que asocia lo que vio a haber recibido un golpe muy fuerte y estar algo desorientada. Ahora sí pasamos a la tercera y última parte del libro, el abismo.
que comienza con la primera interacción entre Damian Karras y Chris MacNeil. Hablando de Karras y Chris, en el libro estos llegan a formar una amistad debido a todo el apoyo que ofrecía Karras ante el problema de su hija, y es que en el libro pasan diversas situaciones e incluso en cierto punto del libro, Chris le llega a prestar su Jaguar a Karras, ya que este necesitaba un auto para poder movilizar la grabadora cuando se encontraba recopilando datos para pedir permiso al obispado para realizar un exorcismo a Regan. Otra diferencia es que mientras en el libro el auto de Chris es un Jaguar, en la película es un Mercedes-Benz. Otra diferencia es que mientras en la película Karras conversa solo en 2 ocasiones con Regan para decidir si sería apropiado realizar un exorcismo o no, en el libro sus visitas son más recurrentes y sus charlas más extensas, charlas en las cuales Karras demuestra su astucia e inteligencia, casi pareciendo durante sus conversaciones como si uno tratara de engañar al otro. Como dato curioso, Karras nunca llega a interactuar con Regan directamente, sino con la entidad dentro de ella. En el libro hay un momento que me resulta muy curioso, ya que nunca se llega a resolver, y es que cuando se le saca un electroencefalograma a Regan, buscando saber si se trata de un caso de histeria, si se hubiera tratado de un caso de histeria, hubieran encontrado ciertas fluctuaciones en el gráfico de Regan. Sin embargo, el gráfico era perfecto. Incluso Karras le pregunta al doctor que le hizo el examen a Regan si ella se encontraba alterada al momento de hacerle el electroencefalograma, algo que el doctor le confirma esto, por lo que resulta extraño que incluso estando alterada durante el examen, el gráfico haya salido sin ninguna fluctuación y tan perfecto, aunque esto termina resultando como algo positivo para Karras, ya que con este gráfico puede demostrar que Regan no padece de histeria, por lo cual los síntomas de posesión podrían ser aceptados por el obispado y aceptar la realización de un exorcismo. En el abismo, es decir, la tercera parte de este libro, hay varios fragmentos que te harán sentir el terror y la presión que representa el libro. Entre ellos se encuentra el fragmento en el que Karras, con tal de identificar los casos de posesión, empieza a informarse más sobre los exorcismos. En un principio, Karras no está del todo convencido si el caso de posesión de Regan es real o no, pero acepta ayudar a Chris con el caso. En cierto punto, Chris le da a Karras el mismo libro que le dio Mary Jo Perrin y que luego al parecer había sido leído por Regan sin que nadie se percatara. Karras examina el libro buscando algún indicio de si es que Regan se había sugestionado por leer el libro o realmente estaba poseída. Es en este libro donde Karras empieza a identificar y descartar síntomas de la posesión de Regan. Otro dato es que desde su propia habitación en la residencia de los jesuitas, Karras era capaz de observar la gran ventana del cuarto de Regan. En resumen, Karras lee libro tras libro tras libro informándose sobre la posesión y los exorcismos, lo cual le quitaba horas de sueño y llega a observar varios casos interesantes que le dan una idea a lo que podría enfrentarse, incluso encontrando uno donde se cuenta que los mismos exorcistas podían ser víctimas de la posesión durante el exorcismo. Entre las tantas veces que Karras visita a Regan, hay una ocasión en la que llegan a hablar en distintos idiomas, siendo que en la película Regan solo habla en latín y francés aparte de su idioma nativo, mientras que en el libro hay charlas en latín, francés, alemán e incluso mencionan el griego, pero solo Karras lo habla, y Karras pensó que podría utilizar el hecho de que Regan hablara en idiomas que no conoce para que aceptaran la realización del exorcismo. Sin embargo, todo esto se descarta ya que Regan sabe francés porque Sharon enseñó este idioma, sabe alemán porque escuchó a Carl y Willy Engstrom hablar en este idioma, y el hecho de que sepa latín te lo explicaré con otra diferencia que hay entre el libro y la película. En la película creo que esto no se explica, pero en el libro en serio que Karras se mata estudiando e informándose para poder presentar pruebas reales de la posesión de Regan, encontrando datos y pruebas de que la psicoquinesis estaba comprobada y se podía presentar en ciertos casos, mayormente en adolescentes en estados de extrema tensión. ¿Esto qué significa? Que la psicoquinesis presentada por Regan abriendo cajones y este tipo de cosas no serviría para confirmar la posesión. Y no solo eso, sino que la telepatía también era aceptada como un fenómeno natural en los seminarios católicos, por lo que tampoco serviría como prueba de posesión. Y recuerdas que te dije que te explicaría por qué Regan podía hablar en latín, al menos en la charla que tuvo con Karras, y es que Regan, o mejor dicho el ente que la poseía, le hizo creer a Karras que la única razón por la que hablaba latín y respondía a sus preguntas en latín es porque mientras Karras preguntaba también formulaba las respuestas mentalmente en latín, por lo que solo se trataría de un caso de telepatía que no aplica como prueba para un exorcismo. Debido a que Karras, aparte de ayudar a comprobar los síntomas de posesión de Regan, también tenía que trabajar, pasaba muchas horas sin dormir y este cansancio se le veía reflejado en su rostro, algo que varios personajes, incluso Kinderman, llegaron a notar. Uno de los fragmentos del libro que más me sorprendió cuando lo vi por primera vez es la visión de Karras. Cuando está leyendo el libro que le entregó Chris MacNeil, ve una inscripción que dice Pazuzu. Es entonces cuando percibe una visión sobre la muerte de un exorcista, una visión que Karras está consciente de haber percibido, lo cual lo lleva a pensar que tal vez el exorcismo sea la única salvación de Regan. Hay una diferencia pequeña entre cómo descubre Karras que Regan puede hablar al revés, y es que en la película este señor, que creo que es Frank, descubre junto con Karras el mensaje subliminal de Regan, mientras que en el libro es el mismo Karras confiando en Frank, quien es el director del Instituto de Idiomas y Lingüística, que le ayude a identificar dos cosas. Primero, le da dos audios, uno de la voz normal de Regan y uno de la voz poseída de Regan, pidiéndole que analice si ambos tonos podrían ser producidos por una misma persona, y lo segundo que le pide es si reconoce algún idioma en un audio que grabó de Regan, el cual pareciera que solo está diciendo cosas sin sentido.
Ahí es donde Carras descubre que Regan habla al revés, lo cual también, pese a ser una proeza muy complicada, no le da pruebas suficientes para realizar un exorcismo. Lo que le llama la atención es el mensaje, ya que Carras descubre un mensaje a medias donde se hace referencia a un sacerdote, el cual nosotros ya sabemos que es Merrin. En la película hay una escena donde Sharon llama a Carras en la madrugada para mostrarle un mensaje que vio en el estómago de Regan, que dice "Help me", es decir, ayúdame. Mientras que en el libro Sharon lo llama para enseñarle algo que tiene Regan en su pecho, y es ahí mismo donde Carras presencia cómo se forman unas letras de un color rojizo en su piel, concretando la palabra ayúdame, escrito con la caligrafía de Regan. En el libro cada cierto tiempo se nos mostraba una charla entre Carras y Kinderman. Todo empezó con una investigación de Kinderman sobre las profanaciones, pero luego de esto estos dos personajes se topan mucho de maneras casuales y algunas no tanto, crean un lazo de amistad, y cada vez que se encuentran Kinderman invita a Carras a ver una película al cine, pero debido a que este se encuentra ocupado buscando información para que le aprueben el exorcismo, este siempre termina postergando dicha reunión. Si bien en la película se muestran algunas interacciones amistosas entre Carras y Kinderman, en el libro se profundiza más su relación y se crean varias interacciones divertidas y naturales entre ambos. Siguiendo con Carras, en el libro se profundiza más sobre sus pensamientos y sentimientos, y es que el trasfondo de Damian Carras es clave para el desarrollo y conclusión de la historia del exorcista. Es por ello que a lo largo de la novela se nos cuentan algunos recuerdos de su infancia y juventud, como la vez que llegó a su casa con una novia de séptimo grado y se encontró a su madre hurgando en la basura esperando encontrar algo que le fuera a servir. Este recuerdo lo tiene Carras cuando va a visitar a su madre al principio de la novela. El siguiente recuerdo que tiene ocurre momentos antes de que llegue el padre Merrin a realizar el exorcismo, y es que Chris MacNeil se siente devastada por todo lo que le ha sucedido a Regan y le explica al padre Carras que él nunca llegó a verla como era realmente, como una niña dulce e inocente. Carras no logra consolar a Chris, pero un recuerdo viene a su mente sobre una perrita que solía tener llamada Ginger, que se encontraba enferma en una caja mientras Carras cuidaba de ella e intentaba hacerla tomar leche, hasta que un vecino se le acercó y le dijo que su perra necesitaba inyecciones enseguida. Pasado un tiempo, mientras Carras regresaba de la escuela, se encontró a su madre con apariencia triste entregándole $50, pero con la triste noticia de que su mascota había fallecido. Poco después de que Damian tenga ese recuerdo, Regan grita desde su habitación en la planta superior con esta misma frase que le dijo su vecino hace tantos años, es decir, tu perra necesita inyecciones enseguida. Esto refiriéndose a la misma Regan que para mantenerla en control se le inyectaba cada cierto tiempo una dosis de Librium. Probablemente una de las escenas más recordadas en la película El Exorcista es la llegada de Merrin, y déjame decirte que su llegada como tal bajando del taxi y siendo iluminado solo por una lámpara es calcada del libro. Sin embargo, los momentos previos a su llegada son omitidos en la cinta. Por ejemplo, en un principio Carras se ofrece para hacer el exorcismo él mismo, pero luego el obispado le informa que Lancaster Merrin será el exorcista y que Damian tendrá que actuar de ayudante. Ante esta noticia Carras queda sorprendido, ya que al parecer Merrin era una figura muy importante y respetada. Incluso se puede apreciar una admiración por parte del mismo Carras. Al enterarse Chris que Merrin será quien realice el exorcismo, también se siente sorprendida e incluso compra un libro de Merrin con el cual termina fascinada. Paralelamente a todo esto, Chris tenía una leve sospecha de que Kinderman había llegado a la conclusión de que Brooke Dennings había sido asesinado por Regan, por lo que temía que se presentara nuevamente a su casa pidiendo ver a Regan. Es entonces que alguien toca el timbre y al abrir la puerta Chris se percata que no es nada más ni nada menos que Merrin, a quien no esperaba sino hasta la mañana siguiente. Sí, así es, Merrin decidió llegar un día antes de lo previsto, acelerando el desenlace de manera sorpresiva. Algo que también es escrito en el libro es que la presencia de Merrin creaba una aura de paz a quienes lo rodeaban, como se ve en el caso de Chris, que una vez que Lancaster se hace presente, ella adquiere un sentimiento de seguridad. Otra diferencia es que en el libro Kinderman ve llegar a Merrin a la casa de los MacNeil, mientras que en la película esto no se especifica. En un punto del libro, Carras se llega a preguntar por qué el obispado prefiere que sea Merrin el que haga el exorcismo y no él mismo, pensando que porque tal vez Merrin ya lo había hecho antes, pero en eso recordó un pasaje del Evangelio de Mateo, en donde los apóstoles le preguntaron a Cristo por qué habían fallado en un exorcismo, a lo que él les respondió por su poca fe, un problema que Carras había estado experimentando desde el inicio de la novela y que tanto el provincial como el rector conocían, siendo también este un punto central y crítico en la historia. Algo que no se explica en la película, aunque me hubiera gustado ya que le da otro sentido más al desenlace, es que cuando Carras se va a traer la indumentaria para realizar el exorcismo por encargo de Merrin, este último tiene una charla con Chris donde aprovecha para tranquilizarla y se ponen a hablar de los nombres de cada uno, donde explica que Lancaster hace referencia a un barco de carga, pero lo interesante es el nombre de Damian, ya que este nombre es de un sacerdote que dedicó su vida al cuidado de los leprosos en la isla de Molokai y quien finalmente terminó también contrayendo la enfermedad. Merrin explica esto recalcando lo mucho que le gusta ese nombre, además que esta pequeña historia sirve como presagio para el que será el desenlace de Carras, quien pese a haber dedicado sus últimos días al cuidado de Regan, finalmente terminará contrayendo su condición de una u otra forma. Una diferencia muy clara entre el libro y la película es la cantidad de personas que presencian el exorcismo, ya que en la película los únicos presentes son el padre Merrin y el padre Carras, mientras que en el libro se encuentran presentes ambos padres y Carl Engstrom, el sirviente de los MacNeil, quien se aterroriza al ver la cama levitar, y de hecho es cuando la cama empieza a levitar que Sharon y Chris entran a la habitación. Además que luego de un rato Willie, la esposa de Carl, decide entrar para traer más toallas y sábanas, y es ahí donde Regan aprovecha para decirle la verdad sobre su hija Elvira, por lo que Carl se la termina llevando y solo quedan el padre Carras y el padre Merrin. Otra diferencia clara que noté respecto al libro y la película es que Regan levita. Esta escena no está en los libros y es original de la película, ya que en los libros lo único que llega a levitar es la cama. Debido a todo el desgaste que se había ejercido en el cuerpo de
Regan, y a que su pulso era muy alto, el corazón empieza a fallarle, por lo que si la niña no duerme pronto, morirá de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, no se le puede aplicar ningún medicamento para dormirla, ya que esto sería muy peligroso, por lo que Damian recurre a un especialista, quien luego de revisar a Regan durante el exorcismo, le dice que la situación es muy grave, y lo único que le queda es rezar. Debido a todo esto, Carras se siente culpable, ya que fue él quien le aplicó Librium a Regan esa misma noche, lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Cuánto duró el exorcismo? El exorcismo empezó un viernes como hoy en la noche, y tras un día sin descanso y unas horas más, terminó un domingo por la noche, es decir que duró aproximadamente 2 días. Es curioso y no se menciona en la película, pero la última mitad del exorcismo toma lugar el segundo domingo de mayo, es decir, el Día de la Madre, por lo que la entidad dentro de Regan utiliza esto para provocar a Carras, haciéndole recordar a su difunta madre, lo que causa que Merrin le pida que mejor descanse, lo cual le vendría bien a cualquiera de los dos, porque desde que iniciaron el exorcismo ninguno de ellos se detuvo a dormir y pocas veces salían de la habitación. En ese periodo de tiempo donde Merrin le pide a Carras que descanse un poco, este aprovecha a regresar a la residencia de los jesuitas, que se encuentra cerca de la casa de los McNeil, y es donde pasaba siempre las noches. Sin embargo, en la recepción se encuentra con Kinderman, el cual, al desconocer lo que ocurre, le pide un tiempo para hablar a Carras. En esta pequeña y última charla que tienen Carras y Kinderman, que es completamente excluida en la película, Kinderman se pone a hablar con Carras de forma hipotética, revelando que sabe que Regan mató a Dennings y que ella es la culpable de las profanaciones. Sin embargo, revela también que vio llegar a Merrin y sabe que es un sacerdote muy famoso que ya ha curado ciertos tipos de enfermedades, llegando a la conclusión de que tal vez los asesinatos y las profanaciones se deban a esa enfermedad que la niña muy probablemente tenga, por lo que no sabe qué hacer. A todo esto, Carras le dice que probablemente solo debería dejarlo todo en manos de una autoridad superior, a lo que Kinderman le responde: creo que ya está ahí en este momento. Es así que, viendo el caso, Kinderman le ofrece a Carras una vez más ir al cine, a lo que Carras le responde: pronto. Entonces Kinderman se despide de él por última vez, y mientras Carras lo ve alejarse, voltea su mirada hacia la habitación de Regan. Tras regresar a la casa de los McNeil, encuentra una hoja de papel escrita por Regan, dirigida para su madre. El leer esto llena de furia a Carras, porque le resulta horrible el sufrimiento al que es expuesto Regan siendo solo una niña inocente. Es por eso que decide regresar sin más a terminar el exorcismo, pero se encuentra el padre Merrin tirado en el suelo, a pesar de que presiona su pulgar contra la muñeca de Merrin en busca de un mínimo latido, una mínima esperanza de que esté vivo. No hay nada que él pueda hacer. Un paro cardíaco había terminado con Merrin. Los gritos del ente que lo acompaña en esa habitación lo hacen llenarse de furia, por lo que Carras lo reta, y en la película se puede ver cómo Carras, tras ser poseído, salta por la ventana, pero en el libro esto solo se da a entender, y cuando Sharon y Chris entran a la habitación, ni ellas ni los lectores saben muy bien lo que ha sucedido, pero de una u otra forma da resultado, ya que Regan se encuentra sana y salva. En el libro es Sharon quien llama al padre Dyer quien se encarga de darle la absolución a Carras, mientras que en la película él simplemente aparece ahí. Y mientras que en la película no se vuelve a hablar de la muerte de Carras, en el epílogo del libro, que está situado 6 semanas después de la muerte de ambos padres, tenemos un fragmento donde Kinderman intenta resolver la muerte de Carras, que a sus ojos es muy desconcertante. No podía haber sido Regan, ya que para aquel momento estaba bien sujeta por las correas. La única opción era que el mismo Carras hubiera arrancado las cortinas para posteriormente saltar por la ventana. ¿Pero por qué? ¿Acaso quería escapar de algo horrible? No podía ser así. De haber querido huir, lo hubiera hecho por la puerta. Además, Carras no era de las personas que huyen. Finalmente, tras un comentario del padre Dyer, Kinderman concluye que la culpa de Carras por haber abandonado a su madre, la posterior muerte de esta, sus conflictos de fe más la falta de descanso por varios días, el remordimiento por la inminente muerte de Regan y por el trágico fin de Merrin, fue que la psique de Carras terminó fallando. Sin embargo, Kinderman, tras informarse más sobre los exorcismos, descubrió que incluso los mismos exorcistas podían terminar poseídos, por lo que esto podría ser lo que haya ocurrido con Carras. Kinderman confirma esto luego de que Sharon y Chris explicaran los ruidos que habían oído momentos antes de la muerte de Carras. Un poco más adelante, mientras Dyer recuerda los últimos momentos de Carras, siente haber observado en sus ojos un fulgor intenso y profundo, como de triunfo. El medallón que porta Carras de San Benito, que brinda protección contra el mal y trae paz y consuelo a quienes lo portan, es original de la película y no tiene mención en el libro. De todas formas, se me hace curioso que lo esté portando Carras, ya que al inicio de la cinta el dueño de este medallón parecía ser Merrin. En el epílogo del libro hay una pequeñísima mención al entierro de Merrin, ya que Chris explica que se sintió sorprendida al ver tantas personalidades y dignatarios extranjeros que asistieron al entierro del padre. Del mismo modo, hay una mención al entierro de Carras donde tras concluir Chris invita al padre Dyer a su casa. Sin embargo, este rechaza la invitación, porque resulta que cada que muere un jesuita se le realiza una fiesta, ya que para él es un nuevo comienzo. La última diferencia que encontré respecto al libro y la película es muy sutil, y es que en el libro, Regan besa al padre Dyer y luego se queda inmóvil un momento observando de forma extraña su alzacuello, como si esto le recordara algo malo, mientras que en la película esto es al revés, ya que tras ver el alzacuello del padre Dyer, ella lo abraza rápidamente, como si estuviera agradecida porque recuerda que un sacerdote la ayudó antes, aunque tanto en el libro como en la película se aclara que Regan no recuerda nada de lo sucedido.
Y bueno, causas, esas son todas las diferencias que he podido encontrar entre el libro y la película del Exorcista. Realmente, más que diferencias, la mayoría son omisiones de momentos que no se mencionaron ni pusieron en la película porque no afectaban tanto la trama o porque no eran tan importantes. Pero de todas formas, es interesante comprender la perspectiva de la historia mostrada por el libro y la mostrada por la película, ya que leer el libro te puede ayudar a complementar la historia vista en la cinta y entender mejor a sus personajes. No tomé en cuenta la secuela del libro del Exorcista, es decir, Legión, ya que aún no lo he leído porque de hecho ni siquiera lo he encontrado, pero sí estoy interesado en leerlo y quizás más adelante haga un video sobre las diferencias entre Legión y El Exorcista 3, ya que dicha película fue basada en ese libro. Pero bueno, causas, por el momento eso es todo. Espero que les haya gustado el video y que se hayan quedado toda la media hora que dura este. Si les gusta el contenido que subo, pueden suscribirse al canal, y si les gustaría que suba algún video referente a alguna película que les guste, pueden escribirlo en los comentarios. Sin más que decir, causas, disfruten su viernes 13, vayan al cine, vean mis videos y cuídense mucho.